Pues hoy, por aniversario de la Reforma, acostumbramos a tener un pequeño recorrido de historia de la Iglesia, y es lo que vamos a hacer este año. Lo hemos hecho otros años y este año pues vamos a repasar algunas de las cosas que otros años se han mencionado, pero vamos a ir un poquito más allá, tratar de no solo hablar de la Reforma en Alemania, que es como de lo más conocido, ¿no? En Suiza, sino cómo la Reforma impactó otros países en Europa y también cómo nos ha impactado hasta el día de hoy la Reforma. ¿Cuál ha sido su impacto hasta el día de hoy? Muy bien, pues me encantaría hacer una pequeña oración para iniciar la conferencia. ¿Me acompañas? Señor, gracias por este tiempo en el que podemos meditar en ti, Señor, en tu amor. Y permítenos, Padre, el poder ver cómo tú eres fiel a través de toda la historia, Señor. Y te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces en esta primera conferencia lo que vamos a considerar es cómo fue la reforma en Alemania y en Suiza. ¿Qué impacto tuvo en estos dos países? Muy bien, entonces, pero antes de eso, ¿por qué razón había la necesidad de una reforma? ¿Qué circunstancias políticas, económicas, espirituales estaban sucediendo en Europa que Europa necesitaba una reforma? Bueno, pues varios factores que te voy a mencionar muy rápido. No los vamos a ver a profundidad, solo los voy a mencionar. Son algunas cosas que afectaron el escenario de Europa y que lo prepararon para la reforma protestante. Y el primero de ellos fue estos cambios económicos y sociales. Un ejemplo fue la peste bubónica. Bueno, la peste bubónica fue una enfermedad muy terrible, transmitida por pulgas que pican a las ratas negras. Las ratas negras venían entonces estos barcos que estaban haciendo comercio en Europa, y así es como se propagó la enfermedad. Bueno, fue tan terrible que la tercera parte de Europa murió. Fue una enfermedad desastrosa. Entonces, ¿cómo eso afectó la mentalidad y la economía europea? Bueno, pues en algunos lugares había mucha producción, pero no había manera de poder hacer comercio. Y en otros lugares, como había falta de mano de obra, los obreros, los campesinos, empezaron a cobrar para trabajar las tierras. Entonces eso provocó que la gente del campo empezara a idealizar una mejor vida fuera del campo. Empezaron a migrar a las ciudades. Entonces, en parte eso propagó más la enfermedad, pero eso también trajo una serie de cambios económicos y políticos en Europa. Aparte, justo en la época de la peste negra, hubo un invierno muy crudo que acabó con muchas cosechas. Entonces, la gente buscaba una mejor vida. Antes, la gente vivía atada al campo. Podremos decir que la gente vivía atada a su estrato social. Si tú nacías bajo cierto estrato social, tus hijos y los hijos de tus hijos vivirían en ese estrato social. Pero ahora, por la enfermedad y por varios cambios, la gente está migrando a las ciudades, está tratando de buscar una mejor vida. Entonces surge la idea de, ¿y si no solamente puedo buscar un mejor trabajo, y si puedo buscar una mejor posición social? Y es así como todos esos cambios van a formar la Europa moderna, y vamos a ir de un feudalismo, de la economía basada en la tierra, la riqueza en la tierra, al capitalismo en Europa. ¿Okay? Pero entonces eso también provocó con el tiempo el nacionalismo europeo. Que la gente empezara a verse ya no entre guerras entre señores feudales y condados contra condados. Digámoslo así, si tú quieres hacer comercio, digamos que tú eres un comerciante, tú quieres hacer comercio, pero para poder llegar del punto A al punto B, tengo que pasar por algunos territorios feudales y todos me cobran impuestos y están haciéndose guerra unos a otros, pues no es muy bueno para el comercio, ¿verdad? Entonces la burguesía, que fue la clase social nueva, eran los vecinos, los chicos nuevos en el barrio, ¿no? Una nueva clase social, aparte de la nobleza y los campesinos. Ahora tenías a la burguesía. Ellos se dedicaban al comercio. Así que empezaron a apoyar cada vez más
impulsar cada vez más el que hubiera un solo gobierno central. Apoyaron entonces a la corona, a los reyes, los fortalecieron. No les convenía el feudalismo, así que se aliaron con la corona. En ese tiempo, pues para hacer la guerra, necesitas recursos para pagarle a los soldados. Pues ¿qué hizo la burguesía? Pues le dio dinero a la corona para que tuvieran ejércitos permanentes. Y así empezó, dentro de este nacionalismo efervesciente y todos estos cambios, la gente empezó a verse más como, oh, somos de Francia, o somos de Italia, o somos de Alemania. Bueno, la guerra de los 100 años, como dice ahí, es justo eso. Una guerra entre dos naciones, entre Francia y entre Inglaterra. Y todo por quién era el verdadero heredero de la corona. Cuando muere el rey de Francia, uno de los descendientes de este rey francés en Inglaterra decía que esa corona era suya. Pero este rey francés tenía otro heredero francés. Así que esa fue la guerra. Si te interesa saber algo de esta guerra de los 100 años, ve la historia de Juana de Arco. Es justo el conflicto en el que se involucró Juana de Arco, es justo el conflicto de la guerra de los 100 años. Aparte de eso, tienes la corrupción de la iglesia. En este tiempo, la iglesia había crecido y crecido en su corrupción. Había 3 prácticas muy corruptas que les llamamos simonía, absentismo y pluralismo. ¿Qué es eso? Bueno, la simonía es la práctica de comprar una posición en la iglesia o vender una posición en la iglesia. El absentismo es, imagínate que alguien compra una posición, un cargo en una iglesia. Digamos que compra la posición de pastor, ¿okay? Pero nunca va. Entonces recibe todo ese beneficio, pero nunca va a su trabajo, por decirlo así. ¿Okay? Y el pluralismo sería cuando una persona tiene 2, 3 o más cargos en una iglesia. Y de todos de ellos recibe un beneficio económico. Entonces eso aumentó desmedidamente en esta época. Los papas de esta época, más que ser pastores que cuidaban de la gente, eran patronos de arte. Su interés principal era embellecer Italia. Por eso les llamamos los papas del Renacimiento. De hecho, sus nombres ya no son los nombres piadosos de Juan, Gregorio. Ahora sus nombres son León X, Alexander VI. ¿Okay? ¿Son nombres de qué? De conquistadores. ¿Verdad? Bueno, un ejemplo de esa corrupción es la famosa familia de los Borgia o los Borja. Alexander VI, el Papa Alexander VI, tenía como 10 hijos ilegítimos y cada uno de ellos tenía una posición en la iglesia. Entonces, era un tema muy, muy tremendo. Había una necesidad de reforma. Ahora, ¿por qué la gente no se cambiaba de iglesia? Pues porque en ese tiempo no existía la idea de cambiarte de iglesia, ¿no? La iglesia era una. Y la gente se afligía y se dolía de ver la corrupción de la iglesia, pero era la iglesia, no ibas a otro lado. ¿Okay? Así que, y algunos movimientos reformadores, ¿no? Jerónimo Savonarola, John Wycliffe, Juan Hus, habían sido gente que había retado a la iglesia a dejar la corrupción, a recuperar una fe bíblica. Y el Renacimiento fue también un movimiento importante en esta época. Cuando las cruzadas sucedieron, Europa estaba cerrada. No tenía casi acceso afuera de Europa. Pero las cruzadas lo que provocaron fue la reactivación de la economía. ¿Cómo lo hicieron? Pues estas incursiones, por ejemplo, a España, Portugal, a los lugares que antes habían sido cristianos y estaban en manos de los musulmanes, cuando regresan los cruzados, pues traen consigo muchas cosas valiosas. Traen artículos de lujo, traen manuscritos viejitos que se habían perdido en Europa, se había perdido el conocimiento de esos manuscritos. Entonces eso provocó, por un lado, la reactivación de la economía, pero por otro lado, pues la gente empezó a tener acceso a manuscritos clásicos en el idioma original. Podían leer los filósofos clásicos en griego, como podían leer los libros cristianos en griego, en el original. Así que el Renacimiento fue un despertar de las artes, pero principalmente en un círculo académico. Fue un despertar, sobre todo, en la literatura. De hecho, el lema de la Reforma fue
ad fontes, volvamos a la fuente. Y fue el tiempo en donde al leer los clásicos, los padres de la iglesia, al leer la Biblia en el idioma original, muchos empezaron a darse cuenta que la iglesia de ese momento había acumulado muchas capas de tradición y ya no se parecía tanto a la iglesia del Nuevo Testamento o a la iglesia que retrataban los padres de la iglesia. Entonces, en el sur de Europa, si tuviéramos un mapa, en el sur de Europa, el Renacimiento provocó lo que se llama el humanismo cristiano. También había en el norte de Europa, pero en el sur de Europa sobre todo. Y habían los humanistas cristianos, los que querían volver a la fuente y encontraron en los clásicos y en la Biblia una motivación para una reforma moral en la iglesia. ¿Okay? Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam fue el primero que compiló el Nuevo Testamento en griego y eso formó el Textus Receptus. La base de la Reina Valera, nuestra Biblia, tiene como base el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Fue su obra. Pero en el norte de Europa, lo que provocó el Renacimiento fue la Reforma. Si podemos volver a las fuentes, ¿por qué no volvemos a el cristianismo en su origen? Así que el Renacimiento fue muy importante. Entonces, todo eso está sucediendo en la época. ¿Okay? Les voy a poner una pintura. Esta pintura se llama El Juicio Final. Es una pintura de Hans Memling. Perdón, la quité. Ahí está. Es una pintura de Hans Memling. Y se llama El Juicio Final. Si puedes ver... sí, me puedo ir para allá, ¿verdad? Porque tengo el... Si puedes ver arriba, está Jesús, están los apóstoles alrededor de Jesús, y Jesús tiene de mi lado izquierdo, una espada que representa el juicio. Y aquí están todos aquellos que son condenados, muchas gracias, son condenados al infierno. De mi lado derecho está una lilí que representa la resurrección y aquellos que entran a la vida eterna. Okay. ¿Por qué les pongo esta pintura? Este siglo, particularmente este siglo, los historiadores le llaman el siglo de la angustia, sobre todo en el norte de Europa. Es un siglo en que la gente pensaba en su salvación muy en serio. Su preocupación principal en la vida, su primera pregunta, la pregunta dominante de la época es: ¿dónde pasaré la eternidad? ¿En el cielo o condenado? Esa era su preocupación. ¿Okay? Y como la imagen lo presenta, Jesús es visto como un juez implacable, ¿verdad? Es un juez que trae vida, pero que no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Es muy gráfica esta imagen. Bueno, Martín Lutero, creció en el siglo de la angustia. Y esa pintura, lo que representa esa pintura, esa crisis, esa angustia existencial, fue parte de la búsqueda de Lutero. Okay. Entonces, yendo a Lutero, ¿no? Es una estatua de Lutero en Eisleben, Alemania. Llegando a Lutero que vivió en esta época de angustia, que vivió en el tiempo del Renacimiento humanista, vivió en el tiempo de la Revolución Copérnica, pero que por estar en el norte de Europa, él fue influenciado por un tiempo de pobreza, de dolor, de búsqueda de salvación. Esa era la meta principal de la vida del hombre. Entonces, por contrastarlo, si hoy saliéramos a la calle y le entrevistáramos 10 personas y les preguntáramos: ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Qué es eso que puedes perder todo menos eso que estás buscando? ¿Okay? Bueno, en esta época era la salvación, era lo más importante. ¿Okay? Así que condenación y salvación era el tema de la época. ¿Okay? Esta vida solo es una preparación para la vida que sigue. ¿Okay? Entonces es una ansiedad moral y existencial. Y ahí es donde nace Lutero. Bueno, Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Su niñez fue una niñez muy sombría. Su papá era muy duro. Su papá era un minero de cobre en Mansfield. Y habían, digamos, escalado en la sociedad. Había empezado
de la pobreza, y para este momento el papá de Lutero tenía influencia en Mansfield, y por eso le pudo procurar una buena educación a su hijo. Primero estudió en Mansfield latín y después lo envía en 1501 a estudiar en la Universidad de Erfurt. Pasa del pueblito a la gran ciudad. La ciudad de Erfurt era una ciudad importante y ahí estudia para ser abogado. Ahora Lutero parecía que iba a ser uno de los mejores abogados de la época. Era muy perspicaz, obviamente muy preclara, pero algunas cosas sucedieron en su vida que lo hicieron tomar la decisión de abandonar su carrera y en el año 1505 entrar al monasterio de Erfurt, al monasterio agustino, y volverse un monje. Algunos creen que lo hizo por molestar a su papá, porque guardaba resentimiento por la niñez tan dura que tuvo, pero realmente lo más probable es que era parte de este siglo de la angustia, este dolor, esta preocupación por su salvación. Si conoces un poquito de la historia de Lutero, recuerdas esta escena en donde cae un rayo cerca de él y le pide a Santa Ana, la santa de devoción de los mineros, su papá era minero, por eso le pide a Santa Ana, que lo salve, y si lo hace se volverá monje agustino. ¿Okay? Entonces entra al monasterio de Erfurt. Esa es una foto de un costado del monasterio. Ahora Lutero estaba terriblemente preocupado por su salvación y buscó todos los medios posibles que la iglesia proveía para la salvación. En este momento la iglesia tenía un sistema de gracia y méritos. ¿Okay? Entonces la visión de salvación de la iglesia católica en ese tiempo era: uno recibe una gracia inicial, pero después de recibir esa gracia inicial tiene que juntar méritos, y entre más méritos junta, más gracia recibe para poder seguir juntando méritos. ¿Okay? Entonces es un sistema de gracia y obras. ¿Okay? Recibes gracia, entonces puedes tener más obras, y esas obras te permiten acceder a más gracia. ¿Okay? Entonces Lutero trató de todos los medios de gracia posible que la iglesia proveía para poder tener salvación. Pero Lutero se dio cuenta de una cosa. ¿Recuerdas la imagen de Hans Memling? Este juez implacable que no tiene por inocente al culpable. Lutero se dio cuenta de una cosa: no existe un medio suficiente para poder calmar la ira de un Dios tan grande y tan santo como el Dios de la Biblia. No hay méritos suficientes. Entonces dice Lutero más adelante que si un monje se pudiera salvar por sus monjerías, ¿no?, hubiera sido él, porque hizo todo lo posible: ayunos, desvelos, oraciones, castigos. Juan Staupitz, que era el abad del monasterio agustino, un día le dijo a Lutero era la persona que entraba a confesarse, salía y 2 minutos después, si tenía un mal pensamiento, regresaba. Y era tan así que Staupitz le dijo un día a Lutero: vete a la calle, peca de verdad y entonces vienes y te confiesas, ¿no? Entonces solo para que veas la angustia de Lutero. En verdad estaba tremendamente angustiado. Así que Staupitz les dio otro camino. Ok, Lutero, ¿por qué no tomas el camino de los místicos? Los místicos fueron un grupo de cristianos, de monjes, que enfatizaban la búsqueda de Dios y de su amor. ¿Okay? Como Bernardo de Claraval, por medio de la meditación, de la contemplación, de la oración, puedes conocer el amor de Dios. Solo que el joven Lutero decía: el problema es que creo que no amo a Dios. De hecho, creo que lo odio. Y eso me llena de más condenación. Entonces Lutero se sentía atormentado porque trató de amar a Dios y no podía. Entonces, ok, ¿qué harías con un muchacho así? Estoy seguro que no harías lo que su abad hizo. Ok, Lutero, a lo mejor necesitas distraerte un poco. ¿Por qué no vas a hacer un doctorado a la Universidad de Wittenberg? Y lo manda a la universidad a hacer su doctorado, ¿no? Nadie mandaría a un joven tan perturbado a hacer un doctorado, ¿estás de acuerdo? Pero eso fue lo que
Staupitz hizo. ¿Okay? Entonces, esa es una fotografía del frente. Si hoy vas a Alemania, vas a encontrar. De hecho, se alcanza a ver un poquito el kiosco. Hay un kiosco ahí de Lutero, pero está cortado por la diapositiva. Y esa es la Universidad de Wittenberg. Así que lo manda a la universidad, ahí estudia su doctorado y ahí es donde Lutero tiene más contacto con la Biblia. No deberíamos pensar, solo un pequeño paréntesis, no deberíamos pensar que nadie tenía acceso a la Biblia en esta época más que el Papa. No es cierto. Sí había acceso a la Biblia. No entre todos, porque los libros eran muy caros, pero los monjes en el año del noviciado, por ejemplo, en su noviciado, tenían acceso al Salterio, que es los salmos. Y muchas veces los salmos estaban combinados con pasajes de los evangelios en el Salterio. Entonces sí tenían acceso a la Biblia durante ese tiempo. Pero en la universidad pues tiene un mayor acceso no solo a la Biblia, sino que fue el tiempo en el que Lutero pudo leer a los padres de la iglesia y sobre todo pudo leer el idioma original, la Biblia. ¿Okay? Eso empezó a causar una revolución en la mente de Lutero. Todos los reformadores bebieron del pozo intelectual de San Agustín a través de los padres de la iglesia. San Agustín, algunas de sus doctrinas estaban muy practicadas en la iglesia y algunas otras se habían olvidado en la iglesia, como la doctrina de la justificación por fe. Así que Lutero empieza a luchar en su mente. Empieza a leer los salmos de manera cristológica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa leer los salmos? Es decir, que cuando los lee, ve a Jesús en el salmista. Algunos de ustedes han leído el Salmo 22. Si no lo has leído, ve a casa y lee el Salmo 22. Pero el Salmo 22 ve Lutero por primera vez a Jesús como no lo había visto. Solo piensa en el cuadro de Hans Memling y ve a Jesús así, como un juez implacable. En el Salmo 22 ve a Jesús como alguien que sufrió y fue abandonado por Dios por amor a Lutero, por amor para traernos salvación. Eso empezó a hacer un cortocircuito en el pensamiento de Lutero. Cada vez que Lutero leía la palabra justicia en la Biblia, por ejemplo, en algún salmo que dice que Dios es mi justicia, no lo entendía porque le decía, ¿cómo? ¿No se supone que la justicia es el acto de Dios para condenar al pecador? ¿Cómo puede ser Dios mi justicia? Así que en Wittenberg enseñó de manera expositiva Hebreos, Gálatas, Romanos, y fue por fin, después de un largo peregrinaje espiritual, no de inmediato, pero un largo peregrinaje espiritual, que le hizo sentido lo que Pablo dice en Romanos, sobre que Dios nos da su justicia por medio de la fe. Entonces Lutero entendió, la justicia de Dios no solo es ese atributo por el cual Dios tiene que juzgar al pecado, la justicia de Dios también es un regalo que le ofrece gratuitamente al pecador, sin merecerlo, cuando pone su confianza en los méritos de Jesús. Eso abrió los ojos de Lutero. No necesito juntar méritos, los méritos de Jesús son suficientes. Dios me puede hacer justo si yo confío en Él. Entonces Lutero empezó a decir que la justicia de Dios ya no le causaba horror, sino producía amor en Él. Ahora, no deberíamos pensar que Lutero inmediatamente salió por la calle y empezó a decir, la reforma. No fue así. Este descubrimiento fue personal y en un principio solo lo compartió con sus compañeros de universidad, con maestros. De hecho, antes de las 95 tesis, él escribió otras tesis y las hizo circular entre puros eruditos, pero no le prestaron mucha atención. Pero entonces, ¿cuándo estalló la reforma? Si ahí no hicieron caso a Lutero, ¿qué sucedió? Bueno, Lutero continuó cambiando su pensamiento después de este descubrimiento de la justicia que Dios puede regalarle a una persona cuando solamente tiene fe en Jesús, sin méritos. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? ¿Te acuerdas de los papas del Renacimiento que te mencioné? Okay. El Papa León X, en su ideal de embellecer Italia, estaba construyendo la Basílica de San Pedro, pero le hacía falta dinero. Así que un príncipe alemán quería tener mayor control sobre Alemania. El Papa entonces le ofreció,
muy bien, el príncipe Alberto de Mainz, mira, vamos a hacer esto. Vende indulgencias en tu territorio. Y de la mitad que tú juntes es para ti, y la otra mitad me la envías para que yo siga con la reconstrucción de la basílica. Así que enviaron a los vendedores de indulgencias por toda Alemania. Y cuando Juan Tetzel, el vendedor de indulgencias, que llegó a donde estaba Lutero, comenzó a decir que en el momento en el que echas la moneda en el cofre, el alma de tu ser querido que está en el purgatorio sale de inmediato. Y es más, la cruz del vendedor de indulgencias es tan poderosa que te puede dejar más limpio que Adán antes de pecar. Eso a Lutero lo prendió, ¿me explico? Eso lo hizo arder por dentro. Así que escribió otras tesis. Y esas tesis las clavó en una pared. Bueno, ahí no es la puerta original, evidentemente, pero esa puerta que está en la iglesia de Wittenberg tiene ahí las tesis de Lutero. Entonces Lutero clava las 95 tesis, ¿vale? Entonces vamos a tratar de unir unas piezas. Lutero ha llegado al punto en el que está ardiendo por dentro. No va a permitir que vendan indulgencias en su territorio. Solo quiero decirte que Lutero en ese momento no había roto con Roma. De hecho, Lutero iba a ser más adelante entrevistado por un arzobispo, y su propósito era aclararle al Papa: hey, mira lo que están haciendo en tu nombre, deberías detenerlos. Lo que no sabía Lutero es que más bien era todo el sistema, ¿ok?, en el que había corrupción, ¿ok? Por eso cuando fue a Roma a hacer un peregrinaje espiritual, años atrás, dice que si había un infierno, Roma estaba sobre él. Entonces, muy fuerte. Lutero encendido, ¿vale? Aparte, los campesinos, la gente en Alemania está cansada de la opresión, de que los tengan oprimidos. Entonces, ven estas 95 tesis. Y entonces en su nacionalismo, en su deseo de libertad, es como una pólvora que se enciende y se riega por toda Alemania. Y en poquito tiempo, el luteranismo está por toda Alemania. Y hay príncipes alemanes que están luchando por la fe protestante. ¿Okay? Entonces, Lutero nunca se imaginó todo lo que iba a revolucionar. ¿Okay? Al principio, Carlos V, el emperador, no el del chocolate, ¿no?, pero Carlos V, debí en el lunch al ratito, bueno, más bien en el break, debí pedir Carlos V para hacer más, no sé por qué estoy diciendo eso, no me hagas caso. Entonces, Carlos V no le hizo mucho caso a Lutero, ni a los luteranos, de hecho. Ni el Papa le hizo mucho caso. Al principio dijo: mira, Lutero es un monje ebrio, cuando se le pase, va a dejar lo que está haciendo. Pero ni ebrio ni se le pasó. Así que le manda una bula papal y tiene un mes para responder. Y la bula papal comienza con... Las bulas se llaman como comienza la bula papal. ¿Qué es una bula papal? Es un documento oficial. La bula es el sello de cera. ¿Has visto estas películas donde a un documento oficial se le pone un sello de cera? Esa es la bula, ¿ok? Se llama en latín exurge domini, ¿ok? Levántate, Señor, porque un cerdo salvaje se ha metido a tu viña. Así comienza la bula papal. ¿Qué hace Lutero? Lutero también tiene un carácter tremendo, pues quema la bula papal. la quema públicamente y rompe en ese momento con Roma. Entonces pasa lo que ustedes conocen de la historia de Lutero, la dieta de Worms. En ese momento rompe con Carlos V, con el imperio, y termina exiliado y protegido por algunos príncipes en Alemania. El príncipe Federico III, el sabio de Sajonia. Okay, entonces, para el año 1530, la dieta de Worms es 1521, donde Lutero le piden que se retracte de sus libros y él dice: no me voy a retractar a menos que me convenzan por medio de las escrituras que estoy equivocado. Termina en el exilio, traduce la Biblia al alemán, pero en el año 1530, ahora sí, Carlos V ya le preocupan más los protestantes. Así que se hace la dieta de Augsburgo. Una dieta es una reunión oficial, ¿okay? Y los príncipes
luteranos tienen por primera vez la oportunidad de presentar su fe. Lutero no estuvo presente, pero estuvo un amigo de Lutero llamado Felipe Melanchthon, que era menos sanguíneo, por decirlo así de alguna manera, menos colérico que Lutero, y bueno, él presentó la Confesión de Augsburgo. Si el día de hoy tú quieres saber qué creen los luteranos, lee la Confesión de Augsburgo. Esa es su declaración de fe. Carlos V no la tomó muy bien, no les dio permiso, pero tenía otros asuntos y en ese momento no podía atenderles. Entonces, el que Carlos V tuviera guerras con otras naciones dio un respiro para que el luteranismo pudiera extenderse en Alemania. ¿Okay? Más adelante se va a firmar una paz, la paz de Augsburgo, donde se le permite a los príncipes decidir la religión de su región. Entonces, si el príncipe es luterano, la región tiene que ser luterana. Si el príncipe es católico, tiene que ser católica la región. Si tú estás en una región donde el príncipe es luterano pero es católico, podías cambiarte de región. Y eso fue una paz frágil. Más adelante va a volver a estallar la guerra, pero en ese momento fue una pequeña paz. ¿Okay? Entonces, al final, si pudiéramos resumir el pensamiento de Lutero, ¿okay? En 3 minutos, no le voy a hacer justicia, ¿verdad? Pero lo voy a decir muy, muy sencillo. Si te interesa conocer más de esta historia, al final voy a recomendar 2 libros para ayudarte a explorar mucho más estos temas. ¿Okay? 3 libros te voy a recomendar. Entonces, bueno, para cuando llegó la Confesión de Augsburgo, Lutero ya había madurado en su pensamiento. Esto es lo que Lutero creía. ¿Okay? Sus ideales principales eran lo que él llamaba la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué es para Lutero la palabra de Dios? No es en sí información, sino es Dios actuando cuando habla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando Dios en Génesis habló, ¿qué sucedió? Existió todo. ¿Okay? Entonces, eso para Lutero es la palabra de Dios, es Dios actuando. Entonces, dice Lutero, la máxima revelación de la palabra de Dios es la palabra hecha carne, es Jesús. Jesús es Dios actuando para salvar. Él se ha revelado en Jesús. Entonces, eso es lo que para Lutero es la palabra de Dios, es Dios actuando. ¿Okay? Ahora, recuerda, en esta conferencia pues voy a mencionar lo que muchos de estos maestros pensaban. No necesariamente estoy diciendo que está bien o está mal lo que están pensando. A lo mejor en algún momento les voy a decir, bueno, esto estaba equivocado, etc. Pero simplemente estoy diciendo lo que ellos creían. ¿Okay? Entonces, esto es lo que creía Lutero. 2, el conocimiento de Dios. ¿Okay? En la época de Lutero había algo que se llamaba escolasticismo. ¿Qué era? Era la unión de la filosofía y la teología. Los maestros de universidad trataban de unir la fe y la razón en un solo sistema. ¿Okay? Entonces, lo que decían ellos es que podemos conocer cosas de Dios solo a través de la razón. Por ejemplo, podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza. Tomás de Aquino era partidario de esa teología natural. ¿Okay? Entonces, Tomás de Aquino decía, no necesitas de la Biblia para saber que Dios existe. Puedes usar tu razón. Pero para saber que Dios es trino, necesitas la revelación de las Escrituras. Ese era el pensamiento de Tomás de Aquino. ¿Okay? Entonces, usa la razón y también la fe. ¿Okay? La unión de la fe y la razón. Entonces, Lutero decía, ese conocimiento es un conocimiento en el que pues estamos de acuerdo con que hay un discernimiento del bien y del mal en general. Eso es porque Dios nos creó a su imagen. Podemos saber ciertas cosas de Dios en la naturaleza, pero no es el mejor conocimiento de Dios. Decía Lutero, el mejor conocimiento de Dios es el que llamaba él la teología de la cruz. Dios se dio a conocer en la creación. Sí, a ese conocimiento le llamó teología de la gloria. Pero hay una teología superior, la de la cruz. ¿Dónde es el lugar donde mejor podemos conocer a Dios? En la cruz. Es donde vemos a Dios, al Dios glorioso, vulnerable, débil, en la cruz. Dice, ese es el lugar donde Dios
más reveló su carácter de amor sacrificial. Entonces le llamaba la teología de la cruz. Es decir, no puedes conocer a Dios sin la cruz. Eso es lo que dice Lutero. Si la cruz no es lo más importante para ti, no es lo que está frente a ti cuando estudias la Biblia, no puedes conocer verdaderamente a Dios. Solo adquirirás conocimiento, pero no conocerás verdaderamente a Dios. Eso es lo que dice Lutero. Ley y evangelio, que no es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Para Lutero, el mismo Dios que revela condenación en unos versículos es el mismo Dios que revela gracia en unos versículos. Entonces, en toda la Biblia hay ley y evangelio. Es decir, hay partes de la Biblia donde Dios dice que va a juzgar el pecado y hay partes de la Biblia donde Dios muestra que está dispuesto a mostrar perdón al pecador. ¿Okay? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Lutero no cree que porque Dios es un Dios de gracia no importa el pecado. Lo que Lutero cree más bien es que porque Dios es un Dios de gracia, se dio a su Hijo en sacrificio por el pecado. Dios odia el pecado. A lo largo de toda la Biblia nos podemos dar cuenta que Dios odia el pecado. Pero el Dios que odia el pecado fue el Dios que estuvo dispuesto a morir en la cruz para darnos su gracia. Eso es ley y evangelio. ¿Okay? Y la iglesia y los sacramentos. Algunas personas han enseñado que Lutero fue el primer hombre moderno y que él enseñaba que uno puede relacionarse directamente con Dios. Pero eso no fue lo que enseñaba Lutero. Si bien en la época de Lutero no puedes conocer a Dios sin la iglesia, Lutero enseña que no necesitas intermediarios para llegar a Dios, pero sí necesitas una relación con la iglesia para llamarte cristiano. Para Lutero, la iglesia no es una jerarquía, sino una comunidad de creyentes, todos por igual. Así que es cierto, no necesito de un sacerdote para mediar mi relación con Dios, porque cada creyente es un sacerdote, pero no somos sacerdotes para nosotros mismos, somos sacerdotes para Dios y para los demás. Entonces, la visión de Lutero es esta. Ni dependes absolutamente de un sistema para llegar a Dios, ni existen los llaneros solitarios. Necesitamos de los creyentes para caminar juntos. Ese es el pensamiento de Lutero. Y por último, los dos reinos. ¿Qué es esto? Lutero cree, ¿por qué estoy invirtiendo tanto tiempo en esto? Porque más adelante veremos cómo esto va a tener un impacto en la reforma. ¿Okay? ¿Qué es lo que Lutero piensa acerca de los dos reinos? ¿A qué me refiero? Relación Estado-fe, Estado-Iglesia. Okay, Lutero cree esto. Dios ha establecido dos reinos. Tenemos el reino de la ley. Se refiere ahí al Estado. Dios le ha conferido al Estado el poder de poder limitar el pecado. ¿Okay? Si no tuviéramos Estado, tendríamos anarquía y sería un caos. Así que Dios permite la existencia del Estado y le da el poder de limitar el mal en el mundo. Pero los cristianos pertenecen al reino del Evangelio, no de la ley. ¿Okay? No deberíamos esperar que el Estado apoye al Evangelio. Incluso en la historia ha habido veces donde el Estado ha perseguido el Evangelio. Así que el Estado no debe tomar decisiones sobre qué deben hacer los creyentes, pero los creyentes nunca deben sublevarse contra el Estado, deben obedecerlo. ¿Okay? Y esa es la teoría de los dos reinos. Ahora, en la práctica no funcionó así. En la práctica hubo un momento en el que los campesinos, impactados por las enseñanzas de Lutero, decían, si no necesito intermediarios para llegar a Dios, entonces no podré ir directamente al rey, no podré exigir mis derechos y mi libertad. Así que hubo una revuelta llamada la revuelta de los campesinos. Los príncipes alemanes le pidieron a Lutero que interviniera. Lutero no quería, pero al final lo hizo y condenó la rebelión. Así que dio permiso a los príncipes alemanes de intervenir en la rebelión y fue un baño de sangre, 10,000 campesinos murieron. Lutero toda su vida lamentó ese hecho. Él no quería eso. Él no quería que la gente se rebelara. Él no quería provocar una rebelión, pero tampoco quería permitir que hubiera una matanza como la que hubo. Así que toda su vida lamentó ese hecho. Ahora quizás no se nos hace tan difícil entender cómo podía ser todo eso posible, pero tienes que entender algo. Estamos en una época
donde durante toda la Edad Media el Estado y la Iglesia han estado juntos. No se ve una diferencia. Y por lo tanto, dentro de esa mentalidad, era justificable usar las armas para defender la fe. ¿Okay? Es muy importante entender cada época en su propio contexto. No podemos juzgar una época sin entender su contexto y no deberíamos tomar los ideales de una época y extraerlos para una época que es muy, muy diferente. Es decir, no puedo tratar de hacer lo que hicieron los reformadores en una época tan diferente como es la nuestra. Al final les voy a decir a qué me refiero con eso. ¿Okay? No me refiero a la parte espiritual de una iglesia que siempre se está reformando. No. Me refiero a estas, de pronto esta relación Estado-Iglesia. ¿Okay? Muy bien. Pues antes de terminar los últimos 10 minutos, nada más voy a mencionar a Ulrico Zwinglio y a Juan Calvino. Entonces, Ulrico Zwinglio es contemporáneo de Martín Lutero. No fue seguidor de Martín Lutero, sino contemporáneo. Y podríamos decir que al mismo tiempo que en Alemania estaba provocándose toda una revolución por Lutero, en Suiza al mismo tiempo estaba ocurriendo la misma revolución. Zwinglio llegó casi a las mismas conclusiones que Lutero, pero por un camino distinto. Perdón, ¿cuál fue el camino de Lutero? La angustia, la desesperación, su propia experiencia como pecador tratando de agradar a Dios y obtener la salvación lo llevó a la conclusión de la justicia por fe. Ulrico llegó por otro camino. Ulrico era un humanista. Quiere decir que estudió griego, estudió los documentos originales, los documentos en el idioma original, y fue por estudiar la Biblia que llegó a la conclusión de la justificación por fe. ¿Okay? Entonces, Ulrico Zwinglio, cuando llegó por fin a ser cura en Zúrich lo recibió con los brazos abiertos y el Estado apoyó a Ulrico Zwinglio para hacer una reforma en toda Suiza. ¿Okay? Ahora, ¿en qué era diferente la reforma de Lutero a la de Ulrico Zwinglio? Bueno, Lutero, el luteranismo realmente solo es una modificación del catolicismo, donde el punto más importante es cómo se ven los creyentes. Ya no hay una jerarquía, ¿okay? Somos una comunidad de creyentes, y donde la salvación es un regalo de Dios por la fe, justicia por la fe. ¿Okay? Pero Lutero decidió retener algunos elementos litúrgicos tradicionales de la iglesia porque él pensaba, si la iglesia no se opone a ellos, no hay por qué quitarlos. Zwinglio era distinto. Zwinglio decía, si no está en la Biblia, quítalos por completo. Bueno, fue tan radical que prohibió el uso de órgano en la iglesia, porque él decía, eso no está en la Biblia, no es un instrumento bíblico, entonces no lo vamos a usar. ¿Okay? Entonces, quiero que veas eso, era muy, muy, muy radical. ¿Okay? Entonces, todo lo que no viniera en el Nuevo Testamento, Zwinglio lo quitó. Entonces, ¿qué pasó en Suiza? Bueno, en Suiza lo que sucedió fue que a partir de esta reforma en Zúrich, se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies, es decir, no solamente el sacerdote comía el pan y el vino, ahora lo ofrecían a todas las personas. También se empezaron a disolver los monasterios, monjes y monjas se casaban, se estableció un sistema de educación público sin distinción de clases, gratuito. Y eso fue parte de los muchos cambios que hubo en Alemania. ¿Okay? Había predicadores laicos. Ahora, algo muy diferente en Ulrico Zwinglio de Lutero es que él sí creía que el Estado y la Iglesia tenían que estar unidos. De hecho, en ese tiempo, los cantones suizos, nosotros solo le decimos cantón a tu casa, ¿no? Le caigo a tu cantón. Pero un cantón era literal una provincia, ¿okay? En Suiza. Entonces, el imperio trató de contrarrestar la reforma e invadió los cantones suizos. Entonces, para Zwinglio, defender su fe incluía defender la libertad de los cantones suizos. Así que, suizos, perdón. Se unió a la batalla
y llamó a las armas a todos a defender la fe y a defender su libertad, y murió en el campo de batalla. Entonces su percepción de la relación Estado-Iglesia era muy diferente a la de Lutero. Él creía que esto estaba unido. ¿Okay? Ahora, hubo algo en lo que diferían Lutero y Calvino, fue en el tema de la Eucaristía. Verás, la Eucaristía desde la perspectiva católico-romana es la transubstanciación, que el pan y el vino se convierten en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Pero Lutero, aunque rechazó la transubstanciación, él enseñó la consubstanciación. ¿Okay? Entonces tienes el pan y el vino que no se convierten en la carne y la sangre de Jesús, pero Jesús realmente está ahí en el pan y en el vino. Hay está una consubstancia. ¿Okay? Bueno, Zwinglio decía, el pan y el vino solo son un símbolo. Solo son un símbolo, una remembranza del sacrificio de Jesús. ¿Okay? Y en ese punto tuvieron tal diferencia que en un coloquio llamado el coloquio de Marburgo se separaron, ¿no? Y Lutero literal dijo de Zwinglio, tú eres de otro espíritu, y se separaron. ¿Okay? Entonces Lutero era muy, muy enérgico. Si bien Ulrico Zwinglio y Lutero dieron este primer paso en la reforma, un segundo reformador que le daría la estructura al pensamiento reformado fue Juan Calvino. Por eso Juan Calvino es llamado el teólogo sistemático de la reforma. ¿Okay? Ahora, Juan Calvino también era un humanista y no sabemos cómo se convirtió, no tenemos esa conversión tan dramática como la de Lutero, pero muy probablemente cuando se fue a estudiar a París y tuvo una educación humanista, aprendió griego, aprendió latín, tuvo contacto con los padres de la iglesia, tuvo contacto con los escritos de John Huss y Martín Lutero, y al tener contacto con las ideas protestantes, en algún momento rompe con Roma y se identifica con la causa protestante. De hecho, en París, junto con un colega, un amigo suyo, un estudiante suyo, un alumno junto con él, hicieron una especie de carta que presentaron en la universidad, y por hacerlo tuvieron que huir de Francia a Suiza. ¿Okay? Así que llegaron a Suiza, y en Suiza Calvino tenía mucho tiempo para escribir. Lutero no había tenido el tiempo de poder sentarse con toda la libertad y desarrollar el pensamiento protestante. Siempre sus escritos habían estado en medio de luchas y conflictos. Calvino tenía tiempo para sentarse. Así que comenzó un libro, su obra magna, Institución de la Religión Cristiana, que al principio era pequeño y tenía una dedicatoria al rey de Francia. Así que comenzó con ese libro, con temas básicos. Pero lo que quería hacer Calvino, él quería llegar a una ciudad llamada Estrasburgo. Era una ciudad donde había libertad para el protestantismo, y quería llegar a esa ciudad y libremente escribir. Era su deseo. Él solo quería escribir de teología y ayudar, así contribuir a la reforma. Pero en su viaje hacia Estrasburgo llega a una ciudad, la ciudad de Ginebra. Y en esa ciudad había un predicador, Guillermo Farel. Cuando se entera que Calvino está ahí, lo busca y le dice, esta ciudad te necesita. Y lo que Calvino dijo es, no puedo quedarme, necesito un tiempo de descanso, necesito un tiempo de pensar. Guillermo Farel le dijo, Dios maldiga tu descanso si te vas y dejas pasar la necesidad de esta ciudad. Y lo que hizo Calvino fue quedarse en Ginebra. Y comenzó una explosión. Ginebra se convirtió en un estado reformado, completamente reformado. Hubo distintas circunstancias que atravesó Calvino en Ginebra, pero no tenemos el tiempo de cubrirlas. Pero cuando llega a Ginebra, puede continuar con su labor de escritura. Así que Institución, este libro que se ha convertido en el libro de mayor impacto desde el punto de vista de la teología cristiana, lo terminó de escribir y se convirtió en 80 capítulos
con temas sobre Dios, la naturaleza, la creación, la moral, la redención, el Antiguo Testamento. Escribió muchos comentarios bíblicos. Y Ginebra se convirtió en un lugar donde muchos pudieron ir, estudiar el calvinismo e ir a otras ciudades y llevar la aspiración de la reforma. Teodoro de Beza, el teólogo, fue quien siguió la labor de Calvino en Ginebra y pudo ser un impacto hacia toda Europa. Entonces digamos que Ginebra se convirtió en el lugar donde la teología adquirió su estructura teológica por medio de Calvino, y desde ahí a Escocia, a Holanda, a España, a muchos otros lugares. ¿Okay? Muy bien. Para terminar esta primera conferencia, ¿cuáles eran las diferencias entre Lutero y Calvino? Bueno, recuerda, en cuanto a la cena del Señor, ¿qué creía Lutero? Esto es pan y vino, pero Jesús realmente está ahí, consubstanciación. ¿Okay? Zwinglio, solamente es un símbolo. Calvino decía, bueno, sí está en la presencia de Jesús en el pan y el vino, pero solo de manera espiritual. Es real, pero solo de manera espiritual. Él lo decía así. No es que el pan y el vino descienden, sino más bien que el pan y el vino ascienden hacia la presencia de Cristo. Entonces, la manera en la que lo veía Calvino, la cena del Señor es una experiencia espiritual. Estás participando espiritualmente, estás anticipando el gran banquete celestial cuando Jesús vuelva. Ese es como lo veía Calvino. Mientras que Lutero había enfatizado la justificación por fe, que Dios puede declarar justo a una persona solo en base a la fe, no en sus méritos, a los méritos de Jesús. Lutero tenía miedo de hacer énfasis en el aspecto de las obras cristianas. Creía que si se enfatizaban las obras cristianas demasiado, podría volverse otra vez al sistema de méritos y gracia. Así que no habla mucho del proceso que llamamos santificación. Calvino sí. Calvino hizo mucho énfasis en este proceso de santificación. Podemos resumirlo en esta expresión de Calvino. Solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Okay? Está acompañada de obras. Muy bien. Y también, por ejemplo, Calvino decía que él solo se dedicó a aclarar, ampliar y aplicar todo lo que Lutero enseñó. Si pudiéramos resumir la teología de la Reforma en algunas frases que vamos a ver más adelante, espero se alcance a ver, abajo dice: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solis Christus y soli Deo gloria. ¿Okay? Solo la gracia, solo la fe, solamente las escrituras, solamente Cristo y solamente a Dios es la gloria. Es el corazón de la doctrina que surgió en la Reforma.